Seguimos en la consulta ciudadana y nos encontramos con... Marionel Mora Patiño. ¿A qué se dedican? Yo soy enfermero, soy exmilitar de las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Y cuál ha sido su trayectoria? La trayectoria después de haber salido de las Fuerzas Armadas, pues lógicamente mi cargo es enfermero. Actualmente lucho para que no hayan injusticias en este país. Por esa razón, pues me parece muy importante la consulta ciudadana que están haciendo. ¿Dirigente de la salud? Sí, en este momento le estoy colaborando a la salud. ¿Hace cuánto se dedica con esa colaboración? Hace ratico, porque yo trabajé con el servicio del Estado 35 años de servicio. ¿Y qué ha hecho por la salud? ¿En qué ha cambiado? Es decir, la salud no ha cambiado porque desafortunadamente ese modelo nefasto nos lo dejó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde la salud la convirtió en una mercancía que se compra y se vende al mejor postor. Por esa situación vemos que se han ocasionado los paseos de la muerte a nivel nacional y al presidente Uribe le debemos esa cantidad de muertes que han sucedido en el país derivada de la ley 100 del 93, que a pesar que el presidente Santos salió por los medios de comunicación nacionales diciendo que se acabó el paseo de la muerte, eso no es cierto. El paseo de la muerte sigue sucediendo porque la ley estatutaria de salud, sencillamente eso es un esqueleto que necesitamos meterle masa corporal. ¿En qué sentido? Es decir, que salga la ley ordinaria, es decir, que reglamenta la ley estatutaria, donde se debe eliminar definitivamente la ley 100 del 93 que nos dejó el presidente Álvaro Uribe. ¿Eso qué implica? Que haya la ley ordinaria donde se eliminen las EPS y donde básicamente, por decir algo, los hospitales le facturen a las secretarías de salud departamentales y las secretarías de salud departamentales le pague a los hospitales públicos y no que la plata se quede en los intermediarios como viene sucediendo actualmente. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su concepto frente al proceso de paz que se adelanta en La Habana entre la FARC y el gobierno? A mí me parece, como exmilitar patriota de este país, me parece supremamente importante que ese proceso se esté dando en La Habana. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar llevamos 60 años confrontados en este país y a uno le da mucha tristeza que dentro de ese combate que se está dando en las zonas urbanas, en las zonas rurales, están muriendo son los hijos de los campesinos. Los soldados son hijos de los campesinos, los guerrilleros son hijos de campesinos, los paramilitares son hijos de campesinos. Y es decir, y lo más grave es que nos estamos gastando 70.000 millones de pesos diarios en la guerra. 70.000 millones de pesos que nos puede servir ¿para qué? Para hacer vivienda, para educación, para agua potable, para salud, educación e inversión social para arreglar las vías de este país. Eso es lo que necesitamos en Colombia. Entonces me parece que el proceso de paz es sumamente importante que conllevamos allí, que en lugar de gastarnos esa plata, la utilicemos para la inversión social de los colombianos. Eso es lo que queremos el proceso. Y yo creo que ese proceso de paz se va a consolidar para los colombianos, porque es muy buen síntoma que hayan ido 4 generales de nuestras Fuerzas Armadas y haya ido un almirante como asesores por parte del gobierno nacional para hacer el desescalamiento del conflicto. Ya eso va a haber cuadrado el desminado, eso me parece muy importante, y que lo que necesitamos es que haya el acuerdo bilateral para que realmente se sienta que ya se está consiguiendo la paz en Colombia. Pero el hecho que se firme el compromiso, el acuerdo de paz, esa no es la paz de Colombia. Necesitamos implementar los acuerdos en transformaciones sociales, por decir algo, que la educación sea gratuita, la salud, que la vivienda sea gratuita, es decir, inversión para los pobres y que se democratice la política de Colombia. Desafortunadamente, la política de Colombia está a mano de los poderosos de este país
y los pobres no tienen derecho. Aquí para usted llegar a un consejo tiene que tener 30 millones de pesos, para llegar a una asamblea tiene que tener lo mínimo unos 50 millones de pesos, y para ser senador y representantes pues mucha plata. Es decir, el Estado, entre ese acuerdo democrático que haga con la insurgencia, tiene que democratizar a Colombia en la parte política. ¿Con qué objetivo? Para llegar algún día los colombianos, los pobres de Colombia, llegar a ser alternativa de poder, es decir, que llegue un gobierno progresista a Colombia. ¿Con qué objetivo? Para que haga las transformaciones sociales de Colombia. Pero yo sí le digo de antemano, desde logremos llegar, que llegue un gobierno alternativo, progresista a Colombia, nos va a suceder exactamente lo mismo que está sucediendo en Venezuela, en nuestra hermana República de Venezuela. ¿Por qué? Porque el coronel Chávez, a pesar que hacía parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela, se insubordinó, lo metieron a la cárcel, llegó al poder por el voto popular, y hoy vemos que esa oposición de la Cuarta República hoy en día son los que han montado las guarimbas, han dado golpe de Estado y pretenden dar golpe de Estado. Por eso me parece ridículo que los Estados Unidos de América diga que que Venezuela es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Cómo así? Si es que Venezuela, por tradición, que lo sabemos nosotros como militares, nunca Venezuela ha prestado tropas de sus Fuerzas Armadas para invadir a cualquier país del mundo, mientras nosotros en Colombia sí. Nosotros hemos ido a Corea, tenemos en el Sinaí, nuestras Fuerzas Armadas, hay delegados en el Sinaí. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Y ahora que diga decir los Estados Unidos, no, vea, lo que sí es claro es una cosa: los Estados Unidos están montando ese sofisma, es para quedarse con el petróleo de Venezuela, porque Venezuela es el cuarto productor del mundo en petróleo. Y miremos la historia. En Irak se inventaron el cuento que habían armas químicas, nunca les probaron, pero invadieron con ese sofisma y se quedaron con el petróleo de Irak los Estados Unidos. En Libia, que es un desierto, allá no hay agua, el coronel Gaddafi hizo un río subterráneo con las aguas subterráneas y tiene agua, y se metieron los gringos y se quedaron con el petróleo. Ahora en Irán, ¿qué está pasando en Irán? Están en el programa nuclear, están negociando con los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no quieren llegar a un acuerdo porque quieren quedar también con el petróleo de Irán. Entonces uno mira todas las situaciones que son gravísimas. Entonces, ¿qué digo uno? Si algún día logra llegar un gobierno progresista aquí a Colombia, pues nos va a pasar exactamente la misma fórmula que le está sucediendo a Venezuela. Llegará, Estados Unidos va a decir, Colombia es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Y quiénes son los que van a poner a esa reforma? Pues Uribe, Pastrana, las 5 familias que manejan este país del poder económico. Es decir, que aquí nos tocaría, al ver un gobierno progresista, inmediatamente el presidente que llegue a reestructurar las Fuerzas Armadas, formarlas con criterio patriótico y hacer a la alianza cívico-militar para que la población civil defienda la soberanía del territorio nacional para el fin de conservar las transformaciones que hagan en el país. Si eso no se hace, nos va a suceder exactamente lo mismo cuando sucedió en la época cuando el ex general Rojas Pinilla ganó la presidencia por el voto popular y le robaron las elecciones. ¿Quiénes se las robaron? Los conservadores y los liberales, cuando el presidente Llera estaba de presidente de la República. ¿Para qué? Porque ya tenía antecedentes, cuando había sido presidente de facto, había hecho transformaciones, algo a favor de la gente pobre. Entonces, ¿qué sucede? Eso nos da la razón. Y por esa razón fue que nació el M-19. El que no conoce la historia, pues está repetida, vuelve a repetirla. Entonces, por eso nació, vuelve a repetir la historia. Por eso nació el M-19 y me parece muy importante que las fuerzas insurgentes de esa época llegaron a un proceso de paz y salió la Constitución del año 1991, que desafortunadamente por el afán de negociar cometieron error. En el caso ahí, que si para refrendar los acuerdos de paz, a mí me parece que lo mejor sería una Asamblea Nacional Constituyente, pero que en esa Asamblea Nacional Constituyente quedara establecido que el Congreso de la República no puede modificar una coma de la Constitución. Si un gobierno quiere modificar, o varios gobiernos quieren modificar algo de la Constitución, que hagan el cúmulo
el compendio de lo que pretenden modificar y lo lleven nuevamente a una nueva asamblea constituyente para que la modifiquen. O si no, nos sucedería exactamente lo mismo con la Constitución del año 1991. ¿Qué sucedió? Lo poco bueno que hay en la Constitución del 91, los presidentes de turno la fueron modificando. ¿Y quién la modificó? El Congreso de la República. Por eso no podemos caer en ese error. Por eso a mí me parece muy importante que los ciudadanos colombianos arropemos ese proceso de paz con el fin que algún día, si nosotros no lo vimos, que lo vean los nietos, nuestros hijos, Colombia en paz, porque este país en paz sería muy productivo. Y en el caso local, por ejemplo, en el caso de Ibagué, en el Tolima, que fue donde nació las FARC, nació la guerrilla allí en Marquetalia, necesitamos que aquí, en nuestro departamento, miremos bien claro, los tolimenses, a quién vamos a elegir al gobernador y a quién vamos a elegir de alcalde en la ciudad de Ibagué, porque a mi manera de ver, el actual alcalde no le ha cumplido a la ciudad de Ibagué. Hay 40.000 cupos del régimen subsidiado que el gobierno nacional le está enviando la plata al municipio de Ibagué. El señor alcalde no ha querido ampliar el régimen subsidiado en los 40.000 usuarios y por el contrario está dejando presuntamente esa plata en las cuentas maestras en lugar de tener la gente en un CISBEN. Qué mejor tenerlo en el régimen subsidiado. Las calles están vueltas de nada. Por eso yo le digo al señor alcalde que ahorita vamos a hacer una infraestructura grande en obras para los Juegos Nacionales y Paranacionales, que ya está muy encima, que les tocará trabajar día y noche. Necesitamos, alcalde, que la mano de obra calificada como los ingenieros, los maestros sean de la ciudad de Ibagué y no que la traigan de otras regiones del país, de Medellín, porque eso es lo que necesitamos, que llegue un alcalde aquí a ponerle talanquera como hizo Guillermo Alfonso Jaramillo en Bogotá. Cuando hizo Guillermo Alfonso Jaramillo en Bogotá, cuando llegó el secretario de Salud, descubrió el robo de la salud del distrito de Bogotá, donde Héctor Zambrano se estaba robando 67.000 millones de pesos de la salud de los bogotanos. Y hoy en día, ¿quién lo denunció? Lo denunció Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy en día está preso en Bogotá por ese robo. Necesitamos que, así no sea Guillermo Alfonso Jaramillo, que venga otro candidato con ese talante para que empiece a descubrir las presuntas ollas podridas que hay aquí, porque a mi manera de ver pueden haber irregularidades y serán ellos los que esculquen, porque desafortunadamente aquí adolecemos de justicia. Vemos los escándalos de la alta corte constitucional, el magistrado Pretel, quien ternó por partidos para que fuera magistrado de la corte constitucional, precisamente el expresidente Álvaro Uribe. El centro problemático es que lo postuló allá. Y en el Congreso, cuando Pretel pidió la licencia de 2 meses, el centro pidió la licencia, vale cuidado, licencia. ¿Quiénes votaron que le dieran la licencia? El Partido Conservador y el Centro Democrático. Los demás partidos le negaron la licencia. Hoy en día la Corte Constitucional está paralizada porque toda la rama judicial le ha pedido al señor Pretel que renuncie para que no le siga haciendo un daño. Eso no se da cuenta, ahora sí entiendo yo, que cuando un pobre lleva un proceso a los estrados judiciales, siempre le fallan en contra al trabajador, al humilde. ¿Por qué? Porque los empleadores utilizan esa argucia, prefieren utilizar tráfico de influencias, utilizar la plata para que le fallen a favor del empresariado y no le fallan los trabajadores. Por eso necesitamos un gobierno transformador para que elimine toda esta corrupción que se está corcomiendo a Colombia. Y eso no lo puede hacer un solo ciudadano, un movimiento político, tiene que ser todos los que estamos en contra de esta corrupción que está sucediendo en Colombia para lograr la paz realmente en este país. Vea, el dirigente se expresó. Y por último, el mensaje para los ibaguereños en estas futuras elecciones que ya se nos aproximan. Pues el llamado que yo le hago a todos los tolimenses y a los ibaguereños es lo siguiente, que como ahora están saliendo la baraja de candidatos, antes de dejarnos comprar con un tamal, con un bulto de cemento, con una teja de zinc, seamos conscientes que esos personajes llegan allí es para robar, llegan a sacar la plata en que invierten. Necesitamos que lleguen personas que realmente estén con el pueblo, porque si no
va a ser muy difícil consolidar este proceso de paz si no eliminamos esa corrupción que está corcomiendo a Colombia. ¿Mucho o poquito?